Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 630604. Predicado el martes 4 de junio de 1963 en el Ramada Inn en Tucson, Arizona, 1 hora y 43 minutos, gracias, Señor. Es un placer estar aquí esta noche. He esperado este momento con gran ilusión. Llegamos a su hermosa ciudad hace unos 6 meses, justo después de Navidad, y hemos estado aquí con usted. Un día, mientras salía con el hermano Tony Stromey, se nos ocurrió que sería bueno conocernos mejor antes de irnos. Y pensamos que sería bueno tener una pequeña campaña aquí para reunirnos y tener comunión en torno a la palabra de Dios. Y a muchos de estos hermanos no los conozco. Visité algunas de sus iglesias y me recibieron de maravilla. Me parece maravilloso que podamos reunirnos todas estas noches para compartir la palabra de Dios. Confiamos en que será un gran éxito para la gloria de Dios y para la edificación de la causa por la que Jesús murió. Es decir, para que tenga una iglesia sin mancha y arruga a su regreso. No representamos a ninguna organización en particular. Simplemente venimos como una comunidad interdenominacional para reunirnos con todos los cristianos y tener esta comunión. Y vamos a orar por los enfermos. Y muchas veces, cuando mencionas orar por los enfermos, dicen, un sanador divino. No. No creo que haya solo uno, y ese es Cristo. Pero a veces te atribuyen eso de ser un sanador divino. Pero, ¿por qué oras por los enfermos? Pero no creo que orar por los enfermos te convierta en un sanador divino más de lo que te convertiría orar por los perdidos en un salvador divino. Así que sabemos que no seríamos un salvador ni un sanador divino. Creemos que todos estos grandes beneficios que disfrutamos hoy en esta economía cristiana fueron adquiridos en el Calvario por el Hijo de Dios, Jesucristo. Creemos que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todo esto es un tiempo pasado. Es algo que Dios hizo por nosotros en el Calvario. Y como cristianos, tenemos derecho a disfrutar de estas bendiciones que Él adquirió para nosotros. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 5. Así que, ningún hombre podía salvar a otro. Si así hubiera sido, Jesús no habría tenido que morir. Pero cuando Jesús murió en el Calvario, resolvió la cuestión del pecado para siempre. Y todo hombre, toda criatura en la tierra, al morir, fue salva en ese mismo instante. El precio fue pagado completamente. Fue tan grande que Dios identificó que era verdad. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer para recibir esto es aceptarlo, creerlo y aceptarlo. Pero no importa cuánto haya muerto por nuestra salvación, debemos aceptarlo como nuestra propia experiencia, nuestro propio deseo. Debemos desear ser salvos y creer que, sobre la base de su sangre derramada, somos salvos después de haber cumplido con los requisitos de la Biblia. Creo que la Biblia es la revelación completa de Jesucristo. Creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, porque Él es Dios. Pero mientras podamos encontrarla en la Biblia como una promesa, entonces sabemos que es verdad, porque la palabra siempre es verdad. Y por eso creemos que Él cumple su promesa. Creo que Él es todopoderoso. Creo que Él es infinito. Siendo infinito, Él sabía todas las cosas. Él sabe todas las cosas. 1.000.000 de años antes de que existiera el mundo, Él sabía que estaríamos aquí sentados esta noche. Si no lo es, Él no es infinito. Y si Él no es infinito, entonces Él no es Dios. Así que creemos que la palabra, esta Biblia, es la palabra de Dios. Y por lo tanto, que puedes confiar plenamente en cualquier aspecto de ella. Esa es la única manera de tener fe. Creer que la fe tiene que tener un punto de anclaje en algún lugar, y debe anclarse en un lugar. Y nada podría ser más sólido que la palabra de Dios, porque la palabra es Dios. Eso es lo que la Biblia dice y enseña. Por lo tanto, cuando Dios dice algo aquí, el creyente puede enfatizarlo con un amén. Cualquier cosa que Él diga. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 7. Ahora bien, siendo Él infinito, omnipotente y omnipresente, no puede ser lo uno sin lo otro. Y para ser Dios, tiene que serlo todo. Por lo tanto, siendo finitos, como nosotros, este año podemos trabajar en algo y creer que lo tenemos perfecto. El año que viene, o quizá mañana, tendremos que cambiar de opinión. Es diferente. Encontramos algo mejor, porque somos finitos. Pero Él es infinito.
Así que cuando Él dice una palabra, es para siempre así, nunca se puede mejorar, nunca se puede retractar. Si Dios fue llamado a la escena, en cualquier caso, y la forma en que Dios actuó en esa escena la primera vez, debe actuar siempre de la misma manera cuando sea llamado a la escena de nuevo. Porque si actuara diferente de la primera vez, entonces algo anda mal. Mira, Él no podría ser perfecto. Por lo tanto, actuó mal la primera vez, si actúa la segunda vez de forma diferente a la primera. 8. Por lo tanto, cuando Dios creó un remedio para la salvación del hombre en el jardín del Edén, han intentado mejorar su remedio durante 6000 años y jamás han podido alcanzarlo. Lo creó basándose en la sangre derramada de una víctima inocente, y nunca lo ha cambiado. Hemos intentado educar a la gente para Cristo. Hemos intentado denominarlos para Cristo. Hemos probado todo tipo de sistemas, pero todos han fracasado. Solo hay un lugar donde el hombre puede reunirse en un terreno común de adoración, y es bajo la sangre derramada de Jesucristo. Ha sido así desde el principio, porque Él no puede cambiarla. Siempre es la sangre, la sangre. 9. Y hoy, cuando pensamos que somos diferentes, etc., simplemente no funciona. Debemos seguir aceptando la base de la sangre derramada. Por lo tanto, cuando Dios fue llamado a la escena para sanar a un hombre, lo sanó basándose en su fe. Y cuando es llamado de nuevo, sanará al siguiente hombre de la misma manera, o actuará mal. Si Dios alguna vez sanó a un hombre porque creyó, y luego el siguiente hombre llama con la misma fe, Dios está obligado a hacer lo mismo con el siguiente. Si no, hace acepción de personas y actuó mal desde el principio. Así que, como ven, volvamos a la palabra. La creo con todo mi corazón. 10. Ahora, esperamos que Dios haga grandes cosas por nosotros. Y queremos, al partir, ver una bendición en esta ciudad. Y sé que serás una bendición para mí, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él prometió estar allí. Si no es así, estamos todos perdidos y la Biblia está equivocada. Eso significa que Jesucristo está aquí ahora. Si no es así, ¿qué predicamos? ¿Qué creemos? Él está aquí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora debemos actuar y creer que Él está aquí y actuar como si lo estuviera. Y recuerda, Él nos cuida también después de que nos vayamos. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 11. Y confiamos en que toda persona no salva será salva durante esta campaña. Confiamos en que no habrá un solo lugar vacío en cada una de estas iglesias representadas aquí, de ahora en adelante. Y confío en que habrá un avivamiento tradicional enviado por Dios en Tucson que simplemente enviará miles de almas al reino de Dios. Creo que esa es la voluntad de Dios. Ese es su deseo esta noche. Y nadie puede hacerlo solo. Nos requiere a todos unirnos, orar juntos, permanecer unidos en el Espíritu y orar por esto. Los hermanos me han estado diciendo que las iglesias han tenido reuniones de oración antes de esta reunión. Y estoy muy agradecido por eso. Cuando nos reunimos para orar así, cambia por completo la atmósfera cuando oramos. 12. Ahora no intentaremos entretenerlos mucho, cada noche, porque sé que deben salir e ir a su trabajo. Así que intentaremos que salgan temprano cada noche para que puedan regresar la noche siguiente. Y esta es solo una pequeña visita, ya que nos hemos reunido. Y creo que solo tenemos 4 noches. Creo que es correcto. Miércoles, jueves, viernes, de acuerdo, 4 noches. Y luego terminamos aquí en este mismo auditorio para un desayuno de empresarios el sábado por la mañana, al que el público está invitado. Ahora bien, no soy un extraño, no me siento como un extraño entre ustedes. Soy su hermano. Y por eso espero que sientan lo mismo por mí. Y ahora, antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos al autor de la palabra mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar. 13. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos y lo mantuvo vivo durante todos estos años, y vive para siempre reinando en nuestros corazones esta noche, tomando el control para guiarnos. Que todos nos entreguemos a su divina voluntad, para que Él nos guíe por el camino que Él desea. Queremos agradecerte, Padre, por esta maravillosa oportunidad de presentar a Jesucristo como el gran y poderoso sanador, el gran salvador del hombre, quien satisface cada corazón anhelante, salud para los enfermos, salvación para los perdidos, Rey venidero para los santos. Oh Dios, inspíranos a todos esta noche.
14 Te doy gracias por estos hombres, estos pastores de los rebaños de esta ciudad, estos hermanos ministros, que tienen sus pequeños puestos de avanzada por toda la ciudad, donde constantemente sienten la necesidad de que el Espíritu de Dios entre en las olas del Espíritu Santo, se mueva entre ellos y les diga qué deben hacer, cómo deben guiar a las ovejas. Y esta noche, aparentemente, Señor, como un mensaje que se extendió a través de esas olas, todos estuvieron de acuerdo en que debemos reunirnos en este servicio. Ahora ven, Señor Jesús. Te damos gracias por el Ramadán y por sus brazos abiertos para recibir el Evangelio, y permítenos venir aquí a adorar en este edificio con aire acondicionado. Padre Dios, oramos para que ninguna persona perdida salga de este edificio sin ser salva. Concédelo, Señor. Y que, si el personal de este edificio en este gran Ramadán no se salva, oramos, Dios, que los salves. 15 Sana la enfermedad que nos rodea. Que la gente entre en este auditorio y llore bajo el poder del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Anhelamos estas cosas. Y creemos que es tu divina voluntad revelárnoslas ahora y mostrarnos tu presencia, que estás aquí, siempre vivo, y con nosotros para siempre. Bendícenos al realizar nuestros débiles esfuerzos. Que el Espíritu Santo entre en nosotros. Y que no pensemos solo, sino que tengamos la mente abierta a la gran unción de su presencia para que conozcamos su propósito, para cumplir lo que está escrito en las Escrituras. Que el sentir que hubo en Cristo esté en ustedes. Bendícenos, Padre nuestro. Y al terminar el servicio esta noche, que al regresar a casa digamos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Como un día, hace mucho tiempo, del primer testigo de la resurrección, cuando Cleofás y su amigo regresaban de la ciudad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Filipenses 2, 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 16 Mucha gente toma las Escrituras que el evangelista leía. Y esta noche quisiera tomar algunos versículos de las Escrituras e intentar explicarlos con humildad, para que puedan ver a Jesucristo. Quiero que me acompañen al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 20, si desean seguirme en la lectura. San Juan 20, o San Juan 12, 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Luego, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero que esto sea un texto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 12, 20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 17 Asistía a una iglesia el domingo por la noche, aquí en la ciudad, una de sus excelentes iglesias. He intentado visitar todas las que he podido desde que llegamos, y he encontrado gran compañerismo y bienvenida con las Asambleas de Dios, los Bautistas, la Iglesia de Dios de Anderson y muchas otras que visito. Y en esta iglesia, al fondo del púlpito, estaba escrita la Escritura, como una Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese ha sido un tema recurrente en las campañas, y lo usaría, porque creo que todo el libro es la revelación de Jesucristo, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego, para Juan 12, 20 Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 18 Quisiera contextualizar. Señores, queremos ver a Jesús. Creo que esta noche todos los presentes sentirían que estos griegos expresaban nuestros sentimientos. Porque habían oído hablar de Jesús y ahora querían verlo. Creo que nadie puede oír la maravillosa historia de Jesucristo sin anhelar en su corazón verlo. Ese es el deseo de los creyentes. Verlo. Y no me importa si es bajo, alto o lo que sea. Lo amo y quiero verlo. Y anhelo ver a quien me salvó e hizo por mí lo que hizo. 19 Ahora bien, no cabe duda de que estos griegos eran prosélitos de la religión judía, pues vemos que era la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero Pascual.
Y estando estos griegos entre ellos, ahora bien, los griegos pertenecían a un pueblo de gran talento. Eran líderes mundiales en arte, muy cultos en ciencia, y eran personas eminentes. Y eran eruditos. Leían muchos libros. Y algo tenían, debieron haber captado, algo en el corazón humano, anhelando encontrar algo que saciara esa gran sed que surge en el corazón humano. ¿Alguna vez te preguntaste por qué un hombre obraría mal? Es porque intenta saciar la sed que Dios puso en su corazón de anhelarlo. Y luego intenta saciarla con las cosas del mundo. Y nunca se saciará hasta que Dios mismo la sacie, hasta que Él pueda intervenir y satisfacer ese gran anhelo y sed en el corazón humano. Hay tanto en el hombre que no se sacia. Nada más puede ocupar su lugar hasta que Dios ocupe su lugar correcto en el corazón humano. 21 Y estos griegos habían oído, y sin duda habían estado leyendo el Antiguo Testamento. Y habían oído hablar del Mesías venidero y de lo que sería cuando llegara. Y anhelaban ver cómo sería Dios cuando se manifestara en carne. Cómo sería un hombre que sería plenamente pleno hasta que la plenitud de la deidad estuviera en él. ¿Qué sería? Y habían oído hablar de Jesús, que afirmaba ser esta persona, el Mesías. 22 Que los judíos durante miles de años habían esperado a este venidero, donde Dios mismo se encarnaría en la forma de su Hijo para desangrarse y morir. Pues ningún hombre podía morir por otro, pues todos éramos culpables a la vez. Un hombre no podía salvar a otro, y tenía que haber un hombre digno. En las antiguas leyes de los ministros, las del pariente redentor, tenía que ser, Dios tenía que hacerse pariente nuestro. Y cruzó su tienda y descendió de ser Dios, el gran Jehová, y se hizo carne en la forma de su Hijo, para que Dios se manifestara, y fuera digno, y pariente nuestro, para que muriera para quitar nuestros pecados y salvar a su propia creación. Oh, la historia es tan grandiosa. No hay manera de acercarse a ella, de conocer la verdadera, cómo expresarla. No está en lengua humana que pueda expresar qué amor es ese, que Dios, el Creador, descendiera para salvar a su propia creación. 23 Ahora encontramos a estos griegos sedientos. Habían oído. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. La Biblia lo dice. Hebreos decía. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Habían oído que habría un Mesías. Así que llegaron a ver. Llegaron a ver a esta persona que sería ese Mesías, quien, según creía el pueblo, era ese Mesías. Esa es la misma postura que tenemos esta noche. Hemos oído hablar de Dios. Nos han enseñado sobre Dios. A lo largo de los años hemos tenido iglesias, grandes hombres, grandes evangelistas. Pero creo que vivimos a la sombra de la venida del Señor Jesús, cuando esta iglesia haya pasado de la justificación bajo Lutero, la santificación bajo Wesley, al bautismo del Espíritu Santo, y llegue a la iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Para que, a través de esa iglesia, Dios pueda redimir a todos los santos lavados por la sangre y llevarlos a casa a través de los siglos. Y cada vez nos volvemos más como Cristo y más minoría. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 24 Ahora bien, encontramos que estos hombres, hambrientos, vinieron a ver cómo era este hombre. Y preguntaron, Señores, queremos ver a Jesús. Habían oído hablar de él, habían leído sobre él en la Biblia. Pero querían verlo. Juan 12, 21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 25 Ahora, a mi texto. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si estos hombres deseaban verlo, y Dios dispuso la manera de satisfacer su anhelo, Él dispuso la manera de que pudieran verlo, por medio de uno de sus siervos. Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tenemos el mismo deseo sincero de verlo, ¿no está obligado a manifestarse entre nosotros? Esa es una afirmación muy importante. Pero si la Biblia no está en lo cierto, ¿dónde estamos? Pero la Biblia dice, Él es el mismo. Y no puede ser el mismo solo en algunos aspectos. Tiene que ser el mismo en todo lo que siempre fue. Él dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estos griegos querían verlo porque la fe había venido por el oír, y vinieron y quedaron satisfechos. Se fueron sabiendo que ese era el Mesías. Ahora bien, si esta noche deseamos ver a aquel que, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Vamos a la iglesia, nos dé la gana o no, y ¿dónde? Nuestra iglesia, pagamos nuestros diezmos. ¿Es un mito? ¿Es solo un edificio al que le pagamos? ¿Es este hombre, nuestro pastor, solo un imitador? ¿O algo que no tiene nada que ver?
¿Es la religión cristiana como la mitología griega o romana o algo así? ¿Es solo un mito? ¿O es una realidad? Para mí, esta Biblia tiene razón o está equivocada. Cada palabra es verdad o no lo es. Ahora bien, si Él hizo esta promesa, entonces no estamos obligados a cumplirla. No estamos obligados a demostrarla. Él es quien está obligado porque fue Él quien la dijo. Correcto. Solo estamos citando lo que dijo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí está, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 27. ¿Cuántos aquí quisieran verlo? Solo por, díganlo, levanten la mano. Digan. Me gustaría, había dos allí, solo dos que querían verlo, y aquí hay 200 o 300 que quieren verlo. Entonces, ¿por qué no podemos verlo si es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Así es como queremos verlo. O es la verdad, o no es la verdad. Y por eso lo expresé la primera vez. ¿Esta Biblia es la verdad o no es la verdad? Por lo tanto, cuando la Biblia dice algo, simplemente aférrense a ello, porque Dios está obligado a cumplir esta palabra, pues Él fue quien hizo la promesa. Si Dios lo dijo, está bien, así es. Ahora bien, dependerá de lo que busquen. Normalmente se obtiene lo que se busca. Quiero que recuerden eso. Si quieren ver a Dios, Dios puede ser visto. Si quieren escuchar a Dios, Dios puede ser escuchado. Tal como era ayer, así es hoy. Él no cambia. Ahora, me recuerda una pequeña historia, pero es cierta. Vivo en Indiana. Mi hogar natal. Soy de Kentucky por nacimiento, y vivimos junto al río Ohio. Por allí pasa agua suficiente cada día para que crezca lechuga por toda Arizona. Millones de galones de agua pasan por esa presa, y parece que de alguna manera podríamos sortearla. Tenemos más de la que necesitamos allí, es casi un pantano, y aquí se necesita el agua. Pero algún día, en ese gran milenio venidero, el pecado desaparecerá de la tierra y todo volverá a la normalidad. Había un viejo pescador que vivía río abajo. Era diácono en mi iglesia. Se llamaba Wiseart, un anciano muy agraciado. Había una escuela dominical en nuestra ciudad, una iglesia excelente, una denominación reconocida internacionalmente, una comunidad, un pastor excelente y gente excelente. Había una familia en nuestra ciudad que asistía a esta iglesia. Un niño pequeño de esta familia se entusiasmó mucho un día, después de escuchar tantas lecturas de franelógrafo y demás, hasta que le dijo a su madre: «Mamá, si Dios es un Dios tan grande, como dices, ¿podría alguien verlo?» Ella le respondió: «Hijo, deberías preguntarle a tu maestra de la escuela dominical. Mamá no te lo puede decir». Así que fue a ver a la maestra de la escuela dominical y le dijo: «Maestra, quisiera preguntarle algo». «Hábleme de ese gran Dios», dijo, «tan grande que abre el mar rojo para los israelitas, hace que el sol brille, hace girar la tierra perfectamente en su órbita, etc. Preguntó: «¿Podría alguien verlo?» Ella respondió: «Eso es demasiado profundo para mí. Tendrá que preguntarle al pastor». Así que fue a ver al pastor y le preguntó: «Pastor, ¿podría alguien ver a Dios?» Dijo: «Es tan grande. Te oigo hablar de él desde el púlpito, diciendo lo grande que es». Preguntó: «¿Podría alguien verlo?» Dijo: «No, hijo. Nadie podría verlo», dijo, «porque simplemente no se puede ver a Dios. Eso es todo. Solo tenemos que creerlo». 30. Bueno, al pequeño no le bastó. Así que un día estaba con su hermano mayor, pescador, en el río. Habían ido a la llamada isla de las 6 millas. Son 6 millas, una isla, desde Louisville, Kentucky, hasta esta isla. Habían estado pescando allí y habían pescado bastante, y en el camino se desató una tormenta. Y allí tenemos muchas tormentas en esa zona húmeda. Relámpagos, truenos y fuertes lluvias torrenciales. Y así, después, tuvieron que ir a la orilla y esconderse detrás de los árboles. Y cuando pasó la tormenta, regresaron en su bote y comenzaron a bajar. Era el anochecer, o mejor dicho, por la tarde, y el sol se ponía por aquí en Tucson. Reflejaba su luz en el cielo, y un arco iris se extendía por el horizonte oriental. El viejo pescador remaba en su bote, pues la lluvia había limpiado todo el polvo. Y es un momento encantador. Y solo un hombre acostumbrado a los remos puede apreciar ese ritmo del balanceo de los remos mientras el bote se desliza por el agua. Su barba blanca colgando, y él seguía mirando ese arco iris. 31. Y el niño, entusiasmado, miró a su alrededor para ver qué miraba el anciano caballero, y notó al viejo pescador, con lágrimas cristalinas cayendo de su barba blanca. Y el niño, sentado en la proa del bote, se entusiasmó tanto que corrió hacia la popa y le dijo al viejo pescador:
Señor, le voy a hacer una pregunta que ni mi madre, ni mi maestra de escuela dominical, ni mi pastor podrían satisfacer. Él dijo: ¿Qué pasa, hijo? Preguntó: ¿puede alguien ver a Dios? Y el viejo pescador, tan conmovido por la pregunta del pequeño, subió los remos al bote y abrazó al niño, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo: Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Solo he visto a Dios en los últimos 50 años. Puedes tener tanto a Dios en tu interior que puedes verlo donde quiera que mires. Pero hasta que no tengas ese deseo de verlo, no lo verás. Puedes verlo en el atardecer, puedes oírlo en el canto de los pájaros, puedes observarlo en todas partes. Está en todas partes. Pero el anciano tenía tanto a Dios dentro de él que podía verlo en todas partes. Y creo que así es como debemos buscar a Dios. Podemos verlo donde quiera que miremos. 32 Ahora, volvamos a Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo lo sabríamos? Si dijera: ¿creen eso los metodistas? Dirían: amén. Y yo diría: ¿lo creen los bautistas? Amén. ¿Lo creen los pentecostales, la Iglesia de Dios, etc.? Amén, lo creemos. Y me alegra que sí. Yo también lo creo. Pero, ¿qué pasaría si recorriéramos la ciudad buscando a Jesucristo? ¿Qué tipo de persona buscaríamos? Él prometió estar con nosotros esta noche. Si eso no es así, entonces la palabra no lo es. Dirás: bueno, eso no es solo inspirado. Entonces, para mí, el resto no es inspirado. No sé cuál lo es ni cuál no, si no es la verdad. No puedo distinguirlo. Es solo la palabra de Dios. Y ahora prometió que estaría aquí esta noche, donde 2 o 3 se reúnan. ¿Lo creen? Gracias. Mateo 18:20 Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 33 Ahora bien. Si lo es, ¿qué tipo de persona buscaríamos si fuéramos a buscarlo? ¿Intentaríamos encontrar a un hombre con túnica y cabello y barba largos? ¿Podría ser Jesús? Cualquiera podría usar túnica y cabello y barba largos. Cualquier impostor podría hacerlo. Hay muchos hombres con túnica esta noche que no saben más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. Cierto. Pero no es a quien buscaríamos. No buscaríamos a ningún dignatario, porque no lo era. 34 ¿Qué buscaríamos? ¿Cicatrices de clavos y huellas de espinas? Cualquier imitador podría disfrazarse así. Aún así, no sería él. ¿Y cómo sabemos que llevaba una túnica y cómo vestía? ¿Solo lo sabemos? ¿Se parecería a los cuadros que vemos pintar a los pintores? No. Esa es la imagen psicológica que tenía algún hombre, su concepción de cómo se vería Cristo. Y si tuviéramos que basarnos en eso, ¿cuál sería la correcta? Está Hoffman, Salman, ¿y cuántos más? Todas son descripciones diferentes de él. Así que estarías un poco confundido sobre cómo se vería. ¿Se parecería a la pintura de Hoffman, a la de Salman, o a algunos de los demás? No lo sabemos. Si Hoffman tiene razón, entonces Salman está equivocado, Salman tiene razón, entonces Hoffman está equivocado, y ven, no sabrían qué buscar. 35 Pero ¿cómo lo identificaríamos? Bueno, lo identificaríamos de la misma manera que él se identificó a sí mismo en el principio, correcto. Por sus obras, por lo que hizo. Si no hago las obras de mi Padre, dijo, no me crean. Pero si hago las obras, aunque no crean, crean a las obras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dicen quién soy. Tendríamos que descubrir entonces, ¿qué lo manifestó? Lo que identificó a Jesucristo ayer sería lo mismo que tendría que identificarlo hoy. Ahora, los metodistas pensaríamos, nuestra iglesia lo identifica. Pensaríamos eso. Los bautistas pensaríamos, nuestra iglesia lo identificó, y los pentecostales, ven. Soy todos ellos, ¿qué? Pensamos que la nuestra lo identificó. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 36 Me recuerda que estuve en Little Rock, Arkansas. Quizás haya algunos de mis buenos amigos de Arkansas aquí. Una noche, en el auditorio Robinson Memorial, había un mendigo sentado en la calle, con muletas, que vendía lápices. Sanó, y al día siguiente caminaba con muletas al hombro, testificando. Estaba en el tercer balcón, ocupando todo el piso. Apenas podíamos predicar por el ruido. Gritaba y alborotaba. Había estado por todas las calles, en todos los negocios, testificando.
sentado en la esquina. Lo llamaron entre la audiencia y el Señor Jesús lo sanó. Entonces dijo: quiero hacerle una pregunta, hermano Branham. Le pregunté: ¿qué le pasa, señor? Él dijo: ¿sabe, era nazareno? Dijo: lo escuché predicar y pensé que era nazareno. Y dijo: vi a tantos pentecostales por aquí, y luego alguien me dijo que eras pentecostal. Y añadió: luego alguien dijo que pertenecías a la iglesia bautista misionera. Preguntó: ¿qué hay de esto? Le dije: es verdad. Soy un bautista nazareno pentecostal. Así es. Nacemos del Espíritu de Dios. Entonces somos hermanos y hermanas en Cristo, y estas marcas no significan nada. 37 solía pastorear ganado aquí donde trabajaba en un rancho en Colorado. La asociación Hereford pastorea en el valle del río Troublesome. Tenemos una cerca de deriva, donde los pastores guardan a su ganado. El guardabosques se queda allí contando el ganado a medida que pasa. Muchas veces me he quedado allí con la pierna sobre el cuerno de la silla observando al guardabosques. Hay todo tipo de marcas que pasan por allí. Todas las marcas del valle pasan. El guardabosques no se fijaba en las marcas, pero sí en la etiqueta de sangre. Esa etiqueta significaba que tenía que ser un Hereford pura sangre o no podría pastar en ese valle. No podía entrar sin una etiqueta de sangre. Y pensé, un día, sentado allí, me puse a gritar. Y dije: ¿sabes? Así será en el juicio. No se fijará en la marca que tengo, sino en si tenemos la etiqueta de sangre. Esa es la cuestión. Cuando él vea la sangre, podremos entrar, eso es todo. Y nuestras marcas serán olvidadas para entonces. Así es. Y me alegro mucho de eso. Es cierto. Ahora. ¿Qué? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38 Ahora bien, si vemos cómo se identificó ayer, sabremos cómo sería hoy, porque se identificaría igual hoy que ayer. ¿Es cierto? Entonces haría las obras de Dios. No vestiría, no tendría una educación específica. No tenemos constancia de que haya ido a la escuela. Y no sería un orador elocuente, porque su lenguaje era muy pobre hasta que la gente común lo escuchó con gusto. Así que sería simplemente un hombre. Pero lo que lo identificaría sería la identificación que las escrituras dicen que sería. Y así es como tendríamos que identificarlo. Y así fue como se le identificó entonces, porque no era un hombre espectacular con un atuendo específico. No tenía una organización de la que presumir. No tenía credenciales de ninguna congregación específica que le permitiera decir: pertenezco a la más grande, o solo tenía las obras de Dios, probadas y mencionadas, que lo identificarían. Y esas eran sus credenciales. Eso fue suyo. ¿Quién puede condenarme por mi pecado? Y el pecado es incredulidad. ¿Quién de ustedes puede condenarme? Si no he hecho exactamente lo que debía hacer, entonces díganme dónde he fallado, en otras palabras. Así sería hoy, identificado. Juan 8:46 ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 39 Ahora, veamos cómo se le identificó en aquel tiempo. ¿Fue por cierta confraternidad? ¿Por cierta educación? ¿Por alguna marca científica que poseía? ¿O fue por una evidencia bíblica que demostró ser el Hijo de Dios? Escudriñad las Escrituras, dijo, porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras son lo que dan testimonio de él. Así que eso fue lo que lo identificó, fue la Escritura. ¿Lo creen? La congregación dice: amén. Eso es lo que tendría que identificarlo hoy. Entonces sabríamos si teníamos razón o no, si era él. Él era él mismo. Haría lo mismo. Ahora, veamos, Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40 Leemos a San Juan y vamos a tomarlo en silencio durante los próximos 10 o 15 minutos, y luego veremos si él aparecerá y probará que es Dios. Veamos si todavía está vivo. Creemos que él no está muerto. Eso es una cosa, soy misionero. He predicado casi en cada nación bajo los cielos, 7 veces. Y he visto todo tipo de religiones, me he presentado ante brujos y todos los cultos que supongo que existen, hasta donde sé. Y sin embargo, cada uno de ellos, Buda, Mahoma, Sikhs, jainistas, lo que sea, todos tienen un fundador.
y cada fundador está muerto. Pueden marcar su tumba, y allí yace. Ahí están sus huesos. Pero el cristianismo, hay una tumba vacía. Y lo bueno de esto, él prueba que está vivo. Él está aquí ahora, vean. En eso puede confiar un cristiano. Sabemos que todas las demás tumbas están llenas menos esta. Hay una tumba vacía. No está aquí, pero ha resucitado. Y vamos a anunciarles a los hermanos esta buena noticia. Y él está aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 24, 3. Y entraron, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 41. Ahora comenzaremos con San Juan, ya que leemos en él. Y todos los libros de la Biblia proclaman el mismo mensaje. Tiene que ser así. Si no, no es escritural. Ahora descubrimos que cuando nació, aquí en el primer capítulo de San Juan, comenzaremos por el primer capítulo, cuando nació, conocemos su nacimiento y cómo lo anunció el ángel Gabriel. Y María, su madre. Y cómo fue concebido por el Espíritu Santo. Y cómo a la edad de 30 años fue bautizado por su primo, o primo segundo, Juan el Bautista. E inmediatamente fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días, luego regresó en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo, regresó a su ministerio. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, Lucas 4, 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, Lucas 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 42. Y recuerden, él les prohibió a los discípulos predicar más, o hacer algo, hasta que fueran en el poder del Espíritu. Esperad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, no deben salir hasta que no seas tú, sino Dios. La gente pueda ver el reflejo de Jesucristo en ti. Entonces, la gente creerá, porque no serás tú, será Él. Y todo lo que Él conoció de antemano, Él lo llamará. Lo verán. Mis ovejas conocen mi voz. Ahora bien, notamos que, inmediatamente después de comenzar su ministerio, voy a mencionar algunos personajes. Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Génesis 9, 19. Estos fueron los 3 hijos de Noé. Y de ellos fue cubierta toda la tierra. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 7. Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10, 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:36. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el cual es Señor de todos. 43. Ahora quiero que recuerden algo. Solo hay 3 razas de personas en la tierra. Si bien tenemos muchas nacionalidades, solo hay 3. La de Cam, Sem y Jafet. Judíos, gentiles y samaritanos. Descubrimos que cuando se dio el Espíritu Santo, Pedro recibió las llaves. Él las abrió a los judíos en Pentecostés en Jerusalén, a los samaritanos y también a los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos 10:49. Y desde entonces ha estado en el mundo para todas las razas. Y él tenía las llaves para abrirlas a estas razas. 44. Ahora bien, los gentiles no esperábamos a ningún Mesías. Éramos paganos, anglosajones. Llevábamos garrotes en la espalda y adorábamos ídolos. Y no esperábamos a ningún Mesías. Pero los judíos sí lo buscaban. Y los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, también lo buscaban. Ahora sabemos que Él solo viene y se identifica con quienes lo esperan. Y así será en su segunda venida. El mundo no sabrá nada de Él. Simplemente vendrá, se llevará a su iglesia y se irá. Y quienes no lo busquen se quedarán atrás. Él solo viene a quienes lo esperan. 45. Ahora vino a su propia raza, a los judíos. Veamos cómo se identificó. Lo primero que encontramos aquí es a Andrés y a Felipe. Andrés había oído hablar de Jesús. Y fueron allí porque habían sido discípulos de Juan. Y al ir, y habían descubierto sus grandes obras, y regresaron a casa con él, regresando a la mañana siguiente plenamente convencidos de que ese era el Mesías. Ahora descubrimos que Andrés fue y encontró a su hermano Simón, que más tarde se llamó Pedro. Si estudian la historia de Simón Pedro, él y Andrés provenían de un hogar muy religioso, un fariseo. Su padre era un gran creyente. Y les había dicho a sus hijos: hijos, vendrá todos hemos esperado a lo largo de la historia la venida del Mesías, desde la promesa en el jardín del Edén. Pero ahora, antes de que venga, habrá bastante confusión porque Satanás va a lanzar toda falsificación que pueda para bloquear la verdad. 46. Siempre lo hace. Siempre lo hace, pero recuerden, donde ven un dólar falso, debe haber un dólar real en algún lugar del cual se hizo. Cuando vean a alguien haciéndose pasar por un hipócrita, recuerden que hay un artículo genuino en algún lugar del que se hace pasar. Así que, sin duda eso sucedería, pero dijo: hijos, recuerden esto. Tenemos que creer en el mensaje de la Biblia. Y Moisés, nuestro siervo, el siervo de Dios que nos dio nuestros mandamientos y nuestras leyes, dijo que el Señor nuestro Dios levantaría entre nosotros un profeta semejante a él. Y ahora, cuando venga el Mesías, la Biblia dice que será un profeta. Y saben que se nos dice que recibimos a un profeta solo después de que Dios lo identifica como tal. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. 47. Y todos ustedes, lectores de la Biblia, saben que la palabra del Señor vino a los profetas, solo a ellos. La palabra vino solo a los profetas. Y la única manera de identificar a este hombre, habían pasado 400 años. Malaquías habría sido el último profeta. Y ahora, dijo: este Mesías, cuando venga, puede que surjan falsos Mesías, puede que sucedan todo tipo de cosas, pero cuando venga, Dios lo identificará. Será un profeta. La Biblia dice que será un profeta. Y la Biblia dice: si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él, le hablaré por medio de visiones y demás, y si lo que dice se cumple, escúchenlo. Pero si no se cumple, no lo escuchen. Números 12:6. Y él dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. 48. Eso es igual de honesto y griega. Tiene sentido. Si lo que dice es correcto, tiene que ser correcto siempre. No se puede adivinar. Tiene que ser correcto. Si es correcto, tiene que ser Dios. Y si no es correcto, entonces no es Dios. Eso es simplemente, y así lo sabían. Todos los judíos lo sabían, los verdaderos judíos. Pero en aquella época, la iglesia se había vuelto algo como lo es hoy. Un poco blanda y desorientada en credos, y se había desviado hacia la clase y las complicaciones y el lavado de ollas. Y Jesús dijo: han tomado sus tradiciones y han invalidado los mandamientos de Dios. Por sus tradiciones. Eso es lo que hicieron. Muy parecido a hoy, una repetición del tiempo. Mateo 15:6. Y no honra a su padre ni a su madre, será libre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 49 Ahora, fíjense en esto. Cuando Andrés quedó convencido de que ese era el Mesías, la Biblia no registra exactamente lo que hizo. Pero fue a buscar a Pedro, o mejor dicho, a Simón, y le dijo: Simón, quiero que vengas a escuchar a este hombre. El profeta en el Jordán dijo que este hombre vendría. Y el profeta dijo que vio al Espíritu de Dios, como una paloma, descendiendo sobre él. Y supo que era el Hijo de Dios. Quiero que vengas a escucharlo. Hay una luz, una señal, que lo sigue. Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 50 Así que imagino que Simón estaba un poco reticente a venir, pero finalmente, cuando llegó a la presencia de Jesús, ahora piensen en ello. Vamos a descubrir las credenciales, la identificación, quién era él. Y cuando, todavía estoy en San Juan, capítulo 1, Jesús vio a Simón acercarse, le dijo: He aquí un israelita. Habló y lo reconoció. Dijo: Te llamas Simón. Eres hijo de Jonás. Eso lo dejó sin aliento. ¿Cómo supo que se llamaba Simón? ¿Y cómo reconoció a ese piadoso y anciano padre que le había enseñado el camino? Sabía que debía ser el Mesías. Era un profeta. E inmediatamente cayó a sus pies, sin educación, sin experiencia, y fue consagrado hasta que Jesucristo le dio las llaves del reino y lo hizo cabeza de la iglesia en Jerusalén. Porque tan pronto como Jesús se identificó diciendo: Te llamas Simón y eres hijo de Jonás, su padre, eso lo convirtió en el profeta perfecto. Pedro lo creyó. Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 51 Ahora encontramos que había uno allí de pie llamado Natanael, o Felipe, creo que era. Felipe estaba allí. Y vio esto. Era un israelita fiel. Y sabía dónde estaba un hermano con quien habían estudiado juntos. Si alguna vez han estado en Jerusalén y han visto dónde predicaba Jesús, y lo lejos que Felipe tuvo que ir, es un día de viaje alrededor de la montaña hasta donde estaba su amigo Natanael, que era un estudiante de la Biblia. Así que se fue inmediatamente después de haber encontrado la verdad. La había visto funcionar. Estaba convencido de que era el Mesías. Oh, si tan solo pudiéramos tener ese entusiasmo, si tan solo pudiéramos sentir ese mismo algo dentro de nosotros cuando sabemos que hemos encontrado esa perla. 52 Dio la vuelta al monte. Sin duda encontró a Natanael. Llegó a su casa y quizás llamó a la puerta, y su esposa dijo: Está en la viña. Probablemente cultivaba olivos. Y salió a la viña. Y como era un caballero cristiano, no lo molestó mientras oraba. Estaba de rodillas orando. Quizás oraba así: Señor Dios, Jehová, estoy envejeciendo y he anhelado ver al Mesías. Permíteme verlo antes de irme. 53 Y tan pronto como dijo amén y se levantó, entonces Natanael se puso de pie. Fíjense, no hubo mucha algarabía. Tenía una comisión. La cuestión es que hoy en día nos pasamos demasiado por alto y hacemos otras cosas. Vayamos al grano. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es el mismo ayer, hoy y siempre, o no es el mismo? ¿Sigue siendo Jesús? ¿Resucitó de entre los muertos? ¿Ha resucitado? Si no, olvídenlo. Sí, comencemos con nuestro entusiasmo. Llénense de su espíritu. A orar y a comenzar una reunión. Hagan algo. Fíjense, fue directo al grano. Vengan a ver a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 54 Ahora, me imagino que este hombre tan ortodoxo se sacudió la ropa después de estar arrodillado en el polvo y dijo: Espera un momento, Philip. Te conocía como un hombre sensato. Pero quizás te has pasado de la raya, ¿sabes? Mira, hemos estudiado las escrituras juntos. Y sabemos que, ¿qué dijiste, Jesús de Nazaret?
¿Quieres decirme que Dios Todopoderoso iría a una gente tan despreciable como esa de Nazaret, mucho peor que Tucson, y bajaría allí o a Jeffersonville, de donde vengo, allá abajo, a esa ciudad miserable, y recogería algo de allí? Porque, ya sabes, el sumo sacerdote cree que bajará los pasillos del cielo, que bajará directamente al patio, ¿sabes? Y nos lo han enseñado. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 55. Pero, ¿sabes? Él no siempre viene como creemos. Viene con mucha humildad. La gente lo tiene todo planeado como quiere que venga. Y nosotros caminamos sobre la humildad. Y ahí es donde se encuentra a Dios. Los científicos de hoy pueden enviar a un hombre al espacio en órbita. Y caminar sobre una brizna de hierba de la que no sabe nada. Oh, tienes que humillarte para conocer a Dios. Tienes que deshacerte de tus propias ideas y simplemente abrirle tu corazón y tu vida. Entonces Él se dará a conocer. Juan 1:46. 2 Crónicas 7:14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 56. Bueno, puedo oírlo decir: ¿podría salir algo bueno de Nazaret? ¿Podría salir algo de esos santos rodadores, o como quieran llamarlo? Si algo se va a hacer, se haría en mi denominación, y en la mía. De ahí es de donde vendría, ¿podría salir algo bueno de semejante grupo? Ahora creo que Philip le dio la mejor respuesta posible. Dijo: ven a verlo. No te quedes en casa criticándolo. Ven a descubrirlo tú mismo. Ven a verlo. Trae tu Biblia y compruébalo, a ver si está bien. Eso es lo que todos deberían hacer, ven a verlo. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 57. Interrumpamos su conversación mientras recorrían las orillas de Galilea, dando la vuelta. Me imagino oyéndolo decir: ¿te acuerdas de aquel viejo? Sabes que hemos hablado de la Biblia juntos. Nos hemos sentado juntos en lugares celestiales mientras contemplábamos la Biblia y sabemos que algún día, ahora, Natanael, quiero preguntarte algo. ¿Qué será el Mesías cuando venga? ¿Cómo sabremos que es el Mesías? Natanael, siendo un buen estudiante de la Biblia, dijo: pues será un profeta. Claro, la Biblia dice que sería un profeta. Muy bien, entonces lo conoceremos. ¿Recuerdas a aquel viejo pescador ignorante de allá abajo al que le compraste ese pescado aquel día y que no tenía la educación suficiente para firmar el recibo? Sí, lo recuerdo. Simón, sí, hijo de Jonás. Cuando su hermano fue a buscarlo y lo trajo hasta donde estaba, se detuvo, lo miró fijamente a la cara y le dijo: te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Sabes, no me sorprendería, Natanael, pero lo que él diría cuando llegues allí es: tu nombre es Natanael. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 58. Oh, tengo que ver. Ya saben que ver es creer, incluso desde Missouri. Así que descubrimos que allí, se pusieron en camino. Y en cuanto Natanael llegó a la presencia de Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó cuando llegó donde estaba Jesús? Dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Bueno, eso sí que desanimó al hombre. Y dijo: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Cuándo me conoce? Nunca lo he visto en mi vida. Vivo a 25 kilómetros a la redonda de la montaña, y ni siquiera había oído hablar de usted hasta ayer por la tarde. Y ahora me vienes y me dices que soy israelita. Bueno, dices que fue por su forma de vestir. Oh, no. Todos los orientales vestían así, y llevaban barba. Eres un israelita en quien no hay engaño. ¿Y qué hay de eso? Dijo: Rabí, ¿cuándo me vio? Dijo: ayer, cuando estabas bajo el árbol, antes de que Felipe te llamara, te vi. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ves? ¿Qué dijo? Su sacerdote podría haber estado allí. Podría haber muchos críticos allí, que lo sabía. Pero corrió hacia él y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Su nombre es indeleble esta noche.
Está escrito en el libro de la vida del Cordero. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59. Había quienes estaban allí, por supuesto, que no lo creían. Ciertamente. Decían: Este hombre es un adivino. Es Belcebú. Y Jesús se dio la vuelta. ¿Por qué? Tenían que responderle a su congregación por algo. Las obras ya estaban hechas. Estaban ahí. Así que dijo: Este hombre es Belcebú, un adivino, un telépata o algo así. Jesús les dijo: Si dicen eso contra el Hijo del Hombre, se les perdonará. Pero algún día vendrá el Espíritu Santo, y si dicen algo en contra de eso, nunca se les perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. Nunca se les perdonará. Esa era la generación en la que estamos ahora. Ahora, hemos identificado a la primera generación. Podemos sacar más, pero sigamos, porque tendremos que empezar la fila de oración. Estaban los judíos. Los verdaderos ortodoxos, los verdaderos cristianos, los creyentes llamados por Dios, reconocieron eso ahora mismo. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 60. Entonces un día, él bajaba a Jericó, pero necesitaba pasar por Samaria. Se preguntan por qué. Ellos buscaban un Mesías, pero nosotros los gentiles no. Pero ahora nosotros buscamos un Mesías. Hemos tenido 2000 años, como ellos tuvieron 2000 años. Pero nosotros llevamos 2000 años esperándolo. Hemos oído hablar de él, pero ahora esperamos que venga por segunda vez. Y ahora notamos que necesitaba subir a Samaria. Eso está en la montaña. Y cuando subió a Samaria, debía ser alrededor del mediodía, así que envió a sus discípulos a la ciudad a comprar víveres. De la ciudad salió una mujercita. Ahora, si quieren, si tuviera tiempo, podría explicarles por qué vino a esa hora del día. Todas las mujeres decentes tienen que reunirse. Las malhumoradas y las decentes no se asocian. No se les puede encontrar en público al mismo tiempo, incluso hoy en día. Ahora, ella estaba marcada, una mujer de mala fama. Ya sabes de qué hablo. Prostituta. Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 61. Ahora descubrimos que ella subió allí alrededor de las 11 del día para sacar agua. Y pensemos, era una mujer muy atractiva. Y tenía su cántaro de agua sobre su hombro, y como que sube, las he visto ponerse un cántaro en la cabeza y uno en cada cadera y caminar, hablar como mujeres, y nunca derramar una gota. ¡Qué equilibrio! No sé cómo lo hacen. Pero aquí, caminando, y ella tenía esto, tiene 2 asas. Y luego van al pozo. Tiene un manivela, y la bajas para sacar el agua, y luego la vuelves a sacar. Y este era el pozo de Jacob, donde Jesús, justo a las afueras de la ciudad. Era un pozo público, y donde Jacob había cavado el pozo y abrevado a sus animales allí, y así él mismo había bebido de él. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. 62. Y entonces encontramos a esta mujer subiendo a buscar agua y empezó a bajar el cántaro. Pensemos que estaba pensando en la noche anterior, y empezó a bajar el cordel mientras enganchaba los ganchos en los brazos del jarrón para sacar agua. Y oyó a un hombre decir:
tráeme de beber. Y el pozo de allí, si alguna vez estuviste allí, es una pequeña vista panorámica, algo así como esta noche. Y hay vides que crecen sobre el muro. Y entonces este judío estaba sentado contra el muro. Y ella miró hacia allá y vio a este judío sentado contra el muro, y dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan nada a un samaritano. No tenemos tratos entre nosotros. De lo contrario, había segregación. Y no tenemos tratos entre nosotros. Y tú, siendo hombre, me pides a mí, una mujer samaritana, que te traiga de beber. Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 63. Y era un judío común y corriente. Vestía igual. Era un hombre, creo que dicen en San Juan 6, tenía solo unos 32 años, pero debía de parecer de 50, porque le dijeron, eres un hombre de no más de 50 años. ¿Y dices que has visto a Abraham? Él respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. No vengas aquí a sacar. ¿Por qué? Dijo ella, el pozo es hondo, ¿y qué tienes que ver con esto? ¿Cómo puedes sacar? Juan 4:11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 8:57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 64. Dijo, las aguas que yo doy son aguas para el alma. Y la conversación continuó. Ahora, tienen que creerme. Él estaba contactando su espíritu. Ella era una mujer, venida de Samaria. Y dijo, nuestros padres bebieron de este pozo, y tú dices que tienes aguas mayores que estas. Ella respondió, y tú dices que adoramos en Jerusalén, y nuestros padres adoraron en este monte, y así sucesivamente. La conversación continuó. Después de un tiempo, cuando él descubrió cuál era su problema, ¿cuántos saben cuál era? Claro. Él descubrió dónde estaba su problema. Le dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Ella respondió, no tengo marido. Ahora, recuerden, ¿qué está haciendo? Se está identificando con los samaritanos. Así es como lo hizo con los judíos. Ahora, observen lo que esta samaritana va a decir. Dijo, ve a buscar a tu marido y ven aquí. Pues, dijo ella, no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tuyo. Y has dicho la verdad. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 65. Ahora observen a esa mujer, esa samaritana, su respuesta. Ella sabía más de Dios que la mitad de la gente de Estados Unidos. Ciertamente, incluyendo a veces a ministros. Miren a esos sacerdotes allí de pie. Al ver eso, dijeron, este hombre es un adivino. Es Belcebú. Intentando descubrir cómo lo hizo. Algún truco, algún engaño. Pero esta mujercita dijo, Señor, percibo que usted es un profeta. Observen. Sabemos que viene un Mesías, llamado Cristo. Y cuando venga, esto es lo que hará. Él dijo, yo soy quien te habla. Eso fue suficiente. Ella sabía que eso era, observen lo que hizo. Corrió a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es esta la señal del mismísimo Mesías? ¿Cuándo la hemos tenido desde entonces? Aquí está el verdadero Mesías. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían,
Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4:19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 66. Así se identificó con los judíos. Así se identificó con los samaritanos. Ese fue el fin de su tiempo. Los gentiles han tenido 2000 años de enseñanza, como ellos tuvieron miles de años de enseñanza. Pero si los gentiles no reciben lo mismo que ellos, entonces él hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo lo conoceríamos hoy? Cuando estuvo con nosotros, en nosotros, y obró a través de nosotros, y demostró que este Espíritu, que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, es Jesucristo manifestándose en forma de Espíritu en el ser humano, haciendo lo mismo, dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 12. El que cree, no finge, sino, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿No es cierto? Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 67. Él dijo en San Juan 5:19, él pasó por el estanque de Betesda. Todavía estoy, ese es el capítulo 4 de San Juan. Ahora estoy en el capítulo 5. En el capítulo 5 de San Juan él pasó por el estanque de Betesda. Allí yacían grandes multitudes. Se necesitan 2000 para hacer una multitud, así que hay multitudes de personas en este gran hospital espiritual, por así decirlo, yaciendo en la puerta de las ovejas esperando el movimiento del agua. Dios siempre ha tenido una manera de sanidad divina para los creyentes, y el ángel bajó y agitó el agua. Sí. ¿Saben lo que es un agua turbulenta? Es la corriente que va en una dirección y el viento azotando en otra. Es un agua turbulenta. Y fue ese ángel viniendo sobre el agua, haciéndola girar. Y el primero que entró con fe tomó la virtud del agua y fue sanado. Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. 68. Jesús pasó entre este grupo de personas y supo dónde yacía un hombre que llevaba 38 años enfermo. Probablemente tenía problemas de próstata o algo así. No iba a matarlo. Era un retraso mental. Llevaba 38 años con él. Se acercó a él y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué no se lo dijo a los cojos, los ciegos o los afligidos? Estaban allí con bebés con problemas de cabeza. La Biblia dice, eran cojos, ciegos, cojos. Este hombre podía caminar. Dijo, cuando baje, alguien se adelanta. Pero recuerden, él sabía que este hombre había estado allí. ¿Lo entienden? Y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. No había duda al respecto. Continuó, porque sabía que lo haría. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5:7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Pero entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5:10. Dijeron entonces los judíos a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 69. Lo encontraron preparando su cama el día de reposo. Lo llamaron. Sería lo mismo esta noche. Si un hombre, esta noche, Dios te bendiga, hermano, por recibirlo. Si un hombre esta noche sanara y pudiera demostrarlo, sabiendo en su interior que estaba sano de un problema de próstata, ¿qué creen que sucedería mañana? Algunos dirían, sé que alguien está sentado en la esquina. Sé dónde hay un lisiado. Sé dónde está esto o aquello. Vayan a sanarlos. Vean, ese es el mismo diablo. Jesús fue interrogado. Escuchen lo que dijo en San Juan 5:19. De cierto os digo, y de cierto significa absolutamente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Él nunca hizo nada hasta que vio al Padre mostrárselo en una visión. Eso lo convirtió en el Dios profeta. Y sí, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 70 Hoy sigue siendo el mismo Dios profeta, el mismo Espíritu Santo que mora entre el pueblo. Lo hemos recibido en el bautismo. Lo hemos recibido al orar unos por otros. Lo hemos visto hablar en otros idiomas y lo hemos visto interpretarlos. Lo hemos visto hacer estas grandes señales del día. Y ahora avanzamos hacia algo más. Hemos tenido muchas imitaciones. Hemos tenido muchas de estas cosas. Pero eso no le quita la verdad bíblica. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Vive para siempre. Él dijo: dentro de poco, el mundo, es decir, el cosmos, el orden mundial, el grupo denominacional común ya no me verá. Pero vosotros sí me veréis. Porque yo y yo es un pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo, hasta la consumación. Yo mismo estaré en vosotros, obrando las mismas obras que hice, hasta la consumación, el fin de los tiempos, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, ayúdanos a creerlo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71 Ahora quisiera hacerles una pregunta. Si Él se apareciera entre nosotros esta noche, quiero que sepan esto: no existe tal cosa como un sanador divino. No más que un Salvador divino en la tierra hoy. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Y solo está aquí para confirmar lo que ya prometió. Está aquí manifestando su palabra. Cuando vino la primera vez, demostró que era el Mesías con lo que hacía. Demostró que era el Mesías. Ahora dijo: como fue en los días de Noé y en los días de Lot, en los días de Noé vino el agua. En los días de Lot vino el fuego. ¿Qué buscamos ahora? Fuego. Observen cómo se demostró a sí mismo. Él descendió. Estaba Lot, allá en Sodoma, el miembro de la iglesia tibio, medio descarriado. Y había 3 ángeles que vinieron del cielo, y vinieron primero a Abraham, quien representaba al grupo de los llamados, de esa Sodoma, ya llamados. 2 ángeles descendieron a Sodoma y predicaron. Nunca hizo muchos milagros. Un Billy Graham moderno. Pero se identificó como siervo de Dios. E inmediatamente después de que Lot salió, los tibios abandonaron la ciudad, el fuego destruyó el lugar. Pero fíjense, ¿qué tipo de persona se quedó con Abraham? Fíjense. Génesis 18, 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 19, 1, y vinieron 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos, y se inclinó rostro en tierra. Génesis 19, 29 Y aconteció que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 72 Abraham tenía 100 años y Sara 90. 25 años habían creído en la promesa de un hijo venidero, aferrándose a ella. Ahí es donde él viene. A los que creen, aferrándose a esa promesa. Y observen. Los 2 bajaron. El que se quedó con Abraham se identificó. Estaba sentado de espaldas a la tienda. Y recuerden, él había sido Abraham hasta 1 o 2 días antes. Y Sara había sido Sara. Ahora ella es Sara, y él es Abraham, Abraham. Y noten, él no lo llamó por su nombre de pila, sino por su nombre de pila, 1 o 2 días antes. Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Sara, princesa. Él dijo: está en la tienda detrás de ti. Ahora estaba de espaldas a la tienda. Dijo: Abraham, voy a visitarte, según la promesa que hizo. ¿Ven quién era? Y dijo: y Sara, tu esposa, va a tener este bebé. Génesis 17, 17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Génesis 18, 9 Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10 Y él dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo.
Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 73 Y Sara, en la tienda detrás de él, la Biblia indica que estaba detrás de él, en la tienda, se rió para sí misma. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Sabiendo lo que hacía en la tienda de atrás. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y cuando Abraham salió y lo condujo, él siguió su camino. Abraham dijo que había hablado con Dios, Elohim. Fíjate. Elohim, el Todopoderoso. ¿De qué era una señal? ¿Qué dijo Jesús? Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Eso fue, alguien me dijo, hermano Branham, ¿no cree que era Dios? La Biblia dice que era Dios, y eso es todo lo que sé. Él dijo que era Dios. ¿De qué era una señal? Que Dios, en los últimos días, antes de la destrucción del mundo, aparecerá en el grupo de los llamados. Dios se identificará en carne humana entre su pueblo. Aquí está. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya no se trata de si te sanará o no. Se trata de si está vivo o no. Si está vivo, cumple su promesa. Si no, es solo una historia mítica que hemos leído, y eso es todo. Creo que está vivo esta noche entre nosotros. ¿Lo crees? Génesis 18:12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18:22 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74 No tengo reloj. No veo, mi reloj está roto y no sé qué hora es. Que alguien me diga qué hora es. Las 10 menos 15. Llevo 15, ahora mismo 45 minutos de retraso. No era mi intención. Lo siento. Perdónenme. Inclinemos la cabeza un momento. Les hago una pregunta. Las escrituras, dentro de unas semanas podríamos seguir hablando del mismo tema. Es la identificación de que Jesús está aquí. Señores, queremos ver a Jesús, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si pudieran verlo venir entre nosotros esta noche y hacer aquí mismo lo que hizo cuando anduvo por Galilea, ¿le creerían? Si pudieran, levanten la mano y digan, creería si tan solo pudiera verlo hacer lo mismo que hizo allí. Juan 12:21 pues, se acercó a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogó, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. 75 Nuestro Padre Celestial, es un grupo de personas tan encantador, tan receptivo. Y estamos tan felices, ministros, Señor, de ver gente que responde al Evangelio. Significa que hay una señal, el sonido de un viento impetuoso en el aire. Podría ser lo que oramos aquí en Tucson, ver un gran avivamiento. Estamos aquí para identificarnos como tus siervos, como verdaderos testigos de la Biblia. Y sabemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabemos que esta Biblia expresa los pensamientos de Dios para su pueblo. Y una palabra es un pensamiento expresado. Señor, que la meditación que tengo en mi corazón, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el Espíritu Santo nos ayude esta noche a expresar esa palabra, para que se convierta en un oráculo viviente entre nosotros, para que veamos que Jesús está vivo. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 76 Al hacerlo, Señor, creo que la audiencia lo recibirá. Los que no son salvos querrán que ese maravilloso Salvador sepa que después de 2000 años, aquí está su promesa, tan vigente esta noche como lo fue en el momento en que la hizo. Y los enfermos serán sanados, los santos serán bendecidos. Creemos que el avivamiento por el que oramos estará en camino. Señor, esto es lo más lejos que cualquier hombre puede llegar, simplemente decir lo que has dicho. Ahora queremos que vengas, querido Jesús, y nos expreses esta noche tu presencia, para que todos sepamos que estás aquí. Y nos conmoverá el corazón, Señor, saberlo al caminar por la calle, nos hará reflexionar a todos, la próxima vez que comencemos a hacer algo o a pensar mal. Sabemos que nos estás observando. Sabemos que estás aquí.
Sabemos que es totalmente imposible, Señor, que esto suceda sin ti. Por eso oramos para que lo concedas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. 77. Ahora, repartimos tarjetas de oración todos los días. Y ahora no podemos tomarlas todas a la vez, y vamos un poco tarde. Creo que se supone que debemos cerrar esto a las 10 en punto. Y solo llamaremos a algunas tarjetas de oración y oraremos por algunos de los enfermos. Y tal vez el Espíritu Santo conceda algo entre nosotros. Ahora quiero que cada persona se siente completamente quieta. Mantenga su silencio, tan silencioso como pueda. Mantenga su lugar, y luego recuerde, ore. Ahora, veamos, empezamos desde cualquier lugar. Billy está en algún lugar por aquí, si puedo ver dónde está. Reparte tarjetas de oración y no sé qué reparte. Oh, está de vuelta en la sombra, allá atrás. Pongamos de pie 8 o 10. 78 está bien desde el 1 hasta el 9. 79 ahora, cuando reciban tarjetas de oración, miren, no se las lleven sin más, y no vengan, porque le están robando a alguien de ese lugar. Y tienen que venir a buscar su propia tarjeta de oración. Vean, alguien viene, toma una, se la da a alguien, se levanta y sale, y entonces, alguien no ve ese lugar por donde alguien podría haber entrado. Bien. Hay un 6 y un 9 que están fuera. ¿Quién puede decirlo en español en voz alta? Bien. Sea lo que sea. Bien. Está bien. Bien. Si esa tarjeta de oración está aquí, bien. ¿Tiene esa señora la 6 o la 9? ¿Saben qué? 6. Bien. Bien, 9. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 9? Alguien dice. Se fueron, se fueron. Bien. Bien. 80. Comencemos aquí, bien, comiencen la fila de oración. Ahora bien, tenemos un poco de prisa, así que no se pongan nerviosos. Saldremos en unos 10 o 15 minutos. Pero quiero preguntarles algo. Eso es todo, hermanos, me gustaría que, un poco de espacio, si es posible. Gracias. Un hermano dice, hermano Branham, no tenemos que salir de aquí a las 10. Tómense su tiempo. El hermano acaba de venir y me dijo que no teníamos que salir a las 10, así que está bien. Bueno, no queremos cansar a la gente. La cuestión es la siguiente. Hasta donde sé, ¿cuántos por ahí no tienen tarjetas de oración y, aún así, están enfermos? Levanten la mano. ¿No tienen tarjetas de oración? Pues, es lo mismo. No es necesario tener una tarjeta de oración. Hay que tener fe. Una tarjeta de oración es simplemente algo que se sostiene en la mano. Solo es una tarjeta con un número, eso es todo. Una tarjeta con un número. 1, 2, 3, o lo que sea. Y a veces, cada día repartimos tarjetas nuevas porque entra gente. Entonces empezamos desde un sitio u otro. 81. ¿Cuántos han estado antes en una de las reuniones? Veamos su mano. Ah. Bueno, pensé que estaba ante un público desconocido, y luego hablar de algo así, bueno, no. Hay 2/3 aquí que han estado antes en las reuniones. De acuerdo, entienden cómo lo hacemos. Ahora bien, no veo a nadie en este momento que pueda decir que conozco. Puede que conozca a algunos de ustedes, pero no veo a nadie que conozca. No puedo ver a nadie que, sé que mi esposa está aquí en algún lugar, y una de mis hijas, pero ni siquiera sé dónde está. Está aquí en algún lugar, pero no, y sé que, escuché al hermano Fred Sotman, uno de nuestros síndicos de la iglesia en Indiana, decir amén hace un rato, pero nuestro Padre Celestial sabe que ni siquiera puedo ver al hombre. Es un poco difícil verlo desde aquí. Ni siquiera sé dónde está. No veo a nadie. No conozco a ninguno de ustedes. Pero en toda esta fila de oración, ustedes en la fila de oración, todos los que no me conocen, o saben que yo no los conozco, levanten la mano. Bien. Todo el grupo. No los conozco. Ellos no me conocen. Ustedes no me conocen. Y yo no los conozco. 82. Ahora bien, la cuestión es, ¿está vivo Jesucristo? La congregación dice, amén. Eso es lo que queremos saber. Y ahora ni siquiera podemos, hay muchas cosas que podríamos decir. Sí, lo siento en mi corazón. La gente dice algo más. Y dicen muchas cosas. Dicen, es psicología. Pero queremos saber, ¿está realmente vivo para identificarse bíblicamente como el mismo ayer, hoy y siempre? Eso es lo que queremos saber. Ahora, aquí está la palabra de Dios, y la tengo en mi mano. No hay nadie más que pueda ver aparte de mi hijo, y el hermano Tony sentado aquí, el hermano, presidente de la Fraternidad de Empresarios del Evangelio Completo, son las únicas 2 personas que veo que conozco. Los pequeños cantantes están sentados ahí al final.
Creo que están muy bien. Creo que esta es su madre sentada aquí mismo. No estoy seguro. ¿Es correcto? ¿Me equivoco? Bueno, me equivoco. Así que no sé. Vi a una señora tocando. ¿Es ella la que está al piano? Bueno, la otra noche vi a una señora tocando allá arriba que se parecía mucho a esta señora de aquí que pensé que era la madre de, ahí está, sí señor, es cierto. Bueno, hay que decir que se parecen mucho, pero es cierto. Mira, ni siquiera conocía a esa señora. 83 ahora. Por lo tanto, estoy aquí con ministros a mi alrededor, detrás de mí, al frente, cristianos. Y aquí estamos. Y afirmo que la evidencia bíblica de Jesucristo es la señal profética. La Biblia lo dice. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y prometió que si creíamos en Él, las obras que Él hizo, también las haríamos. ¿Es eso cierto? Si esa es la verdad, todo pecador debería encontrarse aquí en el altar, un lugar aquí, y pedir perdón de sus pecados. Todo enfermo debería aceptar su sanidad donde quiera que esté, porque no hay virtud en mí. Soy un hombre. Aquí está su pastor. Es igual que yo. Somos solo siervos de Cristo. Pero estamos aquí. Ahora bien, ellos son predicadores. Yo no soy un gran predicador. Ya lo saben. Pero ellos son ministros, maestros, etc. No soy ministro, sino predicador, porque no tengo educación ni estudios. Y no tengo títulos, ni licenciaturas ni doctorados. Simplemente no lo tengo. Y. Pero el Señor me dio un don porque lo amo. Y me permite trabajar para Él de esta manera. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 84 Y si Él se manifiesta aquí, que Él está aquí, y este mismo Espíritu Santo que recibieron, prueba que es Él. Pentecostés es lo único que probará el cristianismo. No se puede probar con la ciencia. No se puede probar con nada, sino con una experiencia pentecostal. Ustedes los bautistas lo saben, y ustedes los metodistas y presbiterianos y quienes sean. Saben que se necesita una experiencia pentecostal para probar a Dios, y eso aplica a cada individuo. No prueba la organización, prueba al individuo. Como Jesús le dijo a Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él dijo, nunca te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno nunca podrán derribarla, no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿dónde está esta señora? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 85 Ahora, si Jesucristo demuestra que está vivo, ¿cuántos aceptarán su sanidad ahí mismo? Simplemente levanten la mano. Digan, si Él hace lo que hizo aquí, sé que está vivo. Hermano Branham, lo oí hablar. Sé que solo es un predicador calvo ahí parado, y sé que no hay nada en usted. Pero sí sé que si ha dicho la verdad, Dios ciertamente testificará de ello. Él está obligado a hacerlo. Ya he hablado de Él. Ahora que Él diga que les he dicho la verdad. Si no es la verdad, entonces no es la verdad. Si es la verdad, entonces acéptenla. 86 Nunca había visto a la señora aquí. Levantó las manos hace unos minutos, indicando que no nos conocíamos. Quizás haya oído hablar de mí en algún periódico o revista, o quizás me haya visto en una reunión. Pero, como sé algo sobre la mujer, lo único que sé, es que probablemente nunca la había conocido. Está aquí de pie, como una completa desconocida. Digamos que esto es algo de lo que hablé hace unos momentos. Aquí hay un hombre y una mujer que se conocen por primera vez, como San Juan, capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la mujer en el pozo, justo en una panorámica de la misma manera. Simplemente la Biblia retratada. Jesús nunca la conoció, ella nunca conoció a Jesús. Ella le preguntó, y él le pidió agua de beber. Y luego, cuando el Padre le reveló cuál era su problema, rápidamente reconoció que era más que un hombre común y corriente. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. 87 Ahora, señora, no la conozco, no sé nada de usted. Pero solo le hablo a usted, siendo usted la primera persona, para captar el Espíritu del Señor.
Y ahora percibo que usted es creyente. Me refiero a una creyente cristiana, no a una autoestopista, porque inmediatamente, cuando me volví hacia usted, su espíritu vibró de bienvenida. Vea, sé que ella es cristiana. Ahora, ella podría ser una hipócrita, podría ser cualquier cosa, podría ser una engañadora parada allí. ¿Cómo iba a saberlo? Nunca la he visto en mi vida. Pero ahora, si esto se repite, que él sabe dónde está su problema, él sabe por qué está aquí, podría ser una enfermedad, podrían ser problemas financieros, podrían ser problemas domésticos. No lo sé, él sí. Pero si él me lo revela con su presencia, y deja que mi mente, mis labios y todo lo demás sean llevados por él hasta que él te diga por qué estás aquí, sabrás si es la verdad o no, ¿verdad? Sabrías si es la verdad o no. ¿Cuántos lo creerían? La congregación dice. Amén. 88 Ahora, aquí estoy yo también con las manos en alto. Que yo sepa, nunca la había visto en mi vida. Nunca la había visto en mi vida. Somos totalmente desconocidas la una para la otra. Ahora bien, si el Espíritu Santo puede revelarle a esta mujer algo sobre ella, algo que ha hecho, como aquella mujer junto al pozo, entonces, o algo que debería haber hecho y no hizo, algún problema que ha tenido, algo que le preocupa, algo que desea, o algo así, tiene que venir de algún poder sobrenatural. ¿Cuántos lo saben? La congregación dice. Amén. Bueno, ahora bien, podrías ponerte del lado de los fariseos y decir, es el diablo. O podrías ponerte del lado del creyente y decir, es Dios. Entonces depende de ti. Depende de ti. Que el Espíritu Santo hable. 89 Ahora. Si ustedes, los que controlan estos micrófonos, a veces, cuando la unción desciende, eso, no sé qué tan fuerte estoy hablando. ¿Ven dónde tengo que pararme ahora? Tengo que pararme con esta palabra, he declarado que es la verdad. Ahora tengo que depender de que Dios declare que es la verdad aquí mismo, ante esta gente. Lo hice ante 500.000, mejor dicho, Dios lo hizo. Permítanme decirlo. En Bombay, India, ante 250.000. En Sudáfrica, en el hipódromo, cuando 30.000 nativos de mantas recibieron a Cristo, y 25.000 en camillas, y todos se levantaron y se fueron al mismo tiempo. Esos eran adoradores de ídolos. ¿Qué debería afectar a un grupo de renacidos que cree en Dios y espera que algo así suceda? 25.000 milagros realizados de una sola vez. Eso era todo lo que querían ver. Tan pronto como sucedió, ¿qué debería afectarnos a nosotros? 90 Hermana, somos dos personas nacidas en diferentes partes del mundo, quizás, y nos encontramos por primera vez aquí ahora. Y solo quiero hablarte para ver si él me lo revela, mientras todos esperamos a ver qué sucede. Ahora tiene que ser él, porque no te conozco. Nunca te he visto. Pero Dios sí te conoce. Pero ahora, si la congregación, ¿quién ha visto esa luz, esa imagen del ángel? ¿O cuántos la han visto? Bien, aquí está, justo aquí entre la mujer y yo ahora mismo. ¿No lo ves? Tú también lo ves. La mujer lo está viendo ella misma. La mujer tiene complicaciones. Tiene muchos problemas. Uno de los principales es una afección de la vesícula biliar. Es cierto. Ahora bien, si es así, levanta la mano. ¿Crees? La congregación dice, amén, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? ¿Lo creen, hermanos? Los hermanos dicen, amén. 91 Sigo sintiendo eso, viniendo de alguien que dijo, lo adivinó. No lo adiviné. Mira, ya no puedes esconderte. El Espíritu Santo está aquí. Cuida tus pensamientos. Lo captaré. Jesús percibió sus pensamientos, y yo no soy Jesús, pero Él está aquí con nosotros. Aquí. No te conozco. Si Jesús me dijera quién eres, eso debería eliminar la pregunta para siempre, ¿no? Señora Einemann, siga su camino, está sana. Jesucristo la sana. ¿Crees ahora? La congregación dice, amén. Dices, el nombre de esa mujer. Bueno, ¿no le dijo a Simón cómo se llamaba? ¿Quién era su padre? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? La congregación dice, amén. Mateo 12, 25 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Lucas 5, 22 Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 6, 8 Pero él conocía sus pensamientos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso en pie. Juan 1, 42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
Serás llamado Cefas, que significa piedra. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 92 ¿Cómo está, Señor? Aquí hay un hombre que nunca he visto en mi vida. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Para que la gente lo sepa, solo levante la mano para que la gente pueda ver que somos desconocidos. Nunca he visto al hombre. Parece que estaba bastante sano. No conozco al hombre. Nunca lo he visto. Dios lo sabe todo sobre él. Ahora bien, si estuviera enfermo y yo pudiera sanarlo, ¿no sería una persona horrible si no lo sanara? Pero no podría sanarlo, porque no puedo hacer lo que Cristo ya hizo. Él ya está sanado si está enfermo. Es solo algo, si Jesús estuviera aquí con este traje que me dio, no podría sanarte. Te diría que ya lo ha hecho. Fue herido por nuestras transgresiones, con sus llagas, te preguntaría si lo crees. Pero él podía identificarse a sí mismo como el mismo ayer, hoy y por los siglos, y eso es precisamente lo que está haciendo. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 93 Ahora, aquí hay un hombre. La otra era una mujer. Nunca lo he visto, ni lo he conocido. Solo somos extraños aquí en la tierra. Ahora, Señor, si el gran Espíritu Santo, del cual usted está consciente ahora mismo, algo sucedió en ese momento, ¿no es así? Ahora esa luz se posó sobre el hombre. Solo pregúntele. Quiero que sepa esto. Hace un segundo, un sentimiento muy dulce y humilde lo invadió. Es así. Levante la mano si es así. Lo estoy mirando directamente, ahí está. Muy bien. El hombre tiene un poco de dificultad para oír, pero le ha sucedido algo grave. Lo han operado de una ruptura. Eso es por lo que quiere que ore. Si es así, levante la mano. Muy bien. 94 ¿Es cierto? ¿Lo crees? La congregación dice, amén. Ahora, mira, no se adivinan esas cosas. Son la verdad. Mira, él tiene algo en el corazón. ¿Quieres creer, sea Dios o no? Hay algo más en tu corazón, algo que deseas. Hay alguien aquí afuera en la audiencia que también sufre. Es tu esposa. Así es. Ella tiene complicaciones, está sumida en la miseria y el dolor ahora mismo. ¿No es cierto? La hermana dice, sí, muy bien, hermana, tú también estás sanada. Ambas, vayan a casa. Jesucristo las sana. Sigan su camino regocijándose. Den gracias a Dios. Crean ahora. Tengan fe. No duden, crean. Todo es posible para los que creen. Mira, yo no puedo sanar. No soy sanador. Pero Jesucristo está demostrando que está aquí contigo. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 95 Esta señora india o mexicana que me mira, con la presión alta, ¿cree en Jesucristo? No la conozco, nunca la he visto. ¿Es cierto? Pero estaba sentada allí, lo creía, ¿verdad? Si es así, si sufre de presión alta, levántese. Jesucristo la sana. ¿Qué pasó? Dice, hermano Branham, eso no es escritura. Sí, lo es. Una mujer tocó su manto. ¿Es cierto? La congregación dice, amén. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, ministros y personas, creen que la Biblia dice que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Es cierto? La congregación dice, amén. ¿Cómo sabrían que lo tocaron? Porque actuó igual que ayer. Amén. Lo hace el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa pobre mujer sentada allí, su fe, Mateo 9:20 y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 96 Una vez, una mujer pasó entre la multitud y tocó su manto, pues dijo para sí, creo que este hombre es veraz. Creo que es el Hijo de Dios. Y si tan solo toco el borde de su manto, sanaré, sanaré. ¿Cuántos conocen la historia? La congregación dice, amén. Pues bien, si él, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que él es un sumo sacerdote que ahora mismo puede compadecerse de nuestras debilidades.
¿Cómo sabemos que lo tocamos? Porque actúa igual que ayer. Ahora bien, saben que la mujer nunca me tocó. Está a 9 metros de mí. Pero tocó a ese sumo sacerdote con el que estamos en contacto. Ahí lo tienen. Cada uno de ustedes puede hacerlo si tan solo lo cree. Amén. Verán, él es el mismo. Ahora pregúntenle a la mujercita. Nunca la vi, nunca la conocí. Es solo una mujer sentada allí. Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Hebreos 4, 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 97 Disculpen. Somos desconocidos, pero Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Creen que Él puede revelarme algo que han hecho, algo que desean? Les haría saber que, yo, solo su hermano, no lo sabría. ¿Tendría que venir de algún poder? ¿Creerían que es Jesucristo? ¿Lo harían? Yo creo que sí, porque son cristianos. Bien, ahora créanme. ¿Y ahora creerán los presentes con todo su corazón? La congregación dice, amén, ¿creen que en la hora en que vivimos, que estas cosas deben suceder ahora mismo? Recuerden, esa fue la última señal que tuvo Israel antes de, lo que fue tomado, fue tomado. Lo que quedó, quedó. Esa fue la última señal justo antes de que cayera el fuego. ¿Es cierto? Hemos tenido señales, prodigios, santificación, bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina. Pero ¿cuál fue la última señal antes de que Sodoma ardiera? Esto mismo que ven esta noche. Dios manifestándose en carne humana, conociendo el secreto del corazón. Jesucristo lo dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 98 Di. Estás mirando a la mujer. Le estás leyendo el pensamiento. Entonces le daré la espalda. No creas que no entiendo lo que piensas, porque sí. Bien, señora, sube ahora mismo, así que levantaré la vista y no me daré cuenta de que soy otra persona. Ahora somos totalmente desconocidas. Pero si Jesucristo puede revelarme cuál es tu problema, ¿lo creerás? Si quieres, levanta la mano. Veo que estás muy nerviosa, es cierto. Y eso ocurre sobre todo al final de la tarde, cuando te cansas y te agotas. Todo te parece extraño. Además, sufres de artritis. La hermana dice, sí, si es así, mueve la mano. Así es también. Y noto que cuando intentas levantarte de la cama, vas muy despacio por la mañana. Es un poco difícil para ti a esa hora, es cierto. Algo extraño. Veo a un hombre, un joven, aparecer aquí. Es su hijo, y sufre de una enfermedad mental. Y la enfermedad fue causada por problemas domésticos. Eso es así, dice el Señor. Es cierto, ¿verdad? ¿Cree ahora? La hermana dice, sí, entonces, busque la solución según su creencia. Que Dios esté con usted. Tenga fe y crea que todo saldrá bien. ¿Cree con todo su corazón? La congregación dice, amén, claro. Él lo sabe todo sobre usted. ¿Cómo está, señor? El hermano dice, que Dios lo bendiga, supongo que no nos conocemos. Sí, señor. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Sí. Somos dos hombres que se encuentran aquí por primera vez en la vida. Pero hay alguien aquí, ¿no? Temblando, eso es solo debilidad. Hablé durante 1 hora o más y no me dolió. Pero con una sola visión, basta. ¿Cuántos creen que lo entienden? La congregación dice, amén. Daniel tuvo una visión, estuvo angustiado durante muchos días. Jesús predicó toda la noche y todo, pero una mujercita tocó su manto y dijo, percibo que la virtud se ha apartado de mí. ¿Es cierto? Amén. Eso es fortaleza. ¿Y si le hiciera eso al Hijo de Dios, qué me haría a mí, un pecador? Te hace algo. Francamente, toda la audiencia ahora se está volviendo como un borrón. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 100 No te conozco, pero Dios sí te conoce. Pero si Él me revela lo que hay en tu corazón, entonces, Él, Jesús, percibió sus pensamientos. Él conoce tu corazón. Y si Él puede revelarte tus deseos, ¿creerías que lo recibirías? El hermano dice, amén, ¿cuántos por ahí creerían que lo recibirías? La congregación dice, amén, eso debería resolverlo, si lo crees.
Algo en tu brazo indica que tienes presión arterial alta. Así es. Pero tiene una causa, y la causa es un bocio. Así es. ¿Crees que soy su profeta, o más bien su siervo? El hermano dice, sí, Señor. Lo creo. ¿Crees que él te conoce? Amén. ¿Quieres sanar por una buena causa? ¿Quieres ser misionero? Tu destino será en Centroamérica. ¿Es cierto? Señor Ogún, ahora cree con toda su alma, cree con todo tu corazón. Ve y recibe tu sanación. Jesucristo te sanará. 101 creen. La congregación dice, amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. ¿Creen que está aquí? Amén. Ahora, permítanme darles otra escritura. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Es cierto? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Amén. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras al ser elevado? Si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. ¿Es cierto? Amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Veamos. Bien. Ahora, si quieren ver el milagro de Dios, crean que esto que les digo, y que ven manifestado, es Jesucristo. Y luego impónganse las manos unos a otros. Simplemente impónganse las manos unos a otros. No importa lo que esté mal, simplemente impónganse las manos a alguien a su lado. Ahora vean, no soy solo yo, son ustedes. Estas señales no dijo que solo seguirán a William Branham, dijo seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 102 ¿Están ahora seguros de que Jesús está vivo y entre nosotros? Digan, amén. Pues, el que hizo la promesa está aquí. Ahora oren por la persona que tienen en sus manos. Oren por ellos. No oren por ustedes mismos. Oren por ellos porque ellos oran por ustedes. Ahora saben que Él está aquí. Él hizo la promesa. Y si Él se presenta ante la gente y la confirma y prueba, que es verdad, entonces créanla con todo su corazón. Ahora voy a orar por todos ustedes. Y mientras oran unos por otros, creamos ahora con todo nuestro corazón. 103 Nuestro Padre Celestial, estamos verdaderamente, nuestros corazones están emocionados. Estás aquí esta noche. No hay lugar demasiado humilde, ningún lugar demasiado grande, ningún lugar demasiado lejano donde no estés para tus hijos creyentes. Oh gran Dios del cielo, tú has enviado a Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, que está aquí ahora, e identificándose como el mismo ayer, hoy y por los siglos, y los niños lo están creyendo. Les he dado tu palabra. Has confirmado tu palabra. Ahora, hay muchos enfermos aquí. Y están emocionados, están felices, tienen sus manos, estos creyentes, estos niños creyentes, tienen sus manos sobre su hermano o hermana enfermo. Están creyendo. Están orando por él o ella. Y Dios, tú hiciste la promesa. Es tu obra. Ahora como tu siervo, traigo este servicio a este lugar donde nosotros, como creyentes, venimos a desafiar al diablo, que nos ha engañado tanto como puede. Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que está vivo y aquí con nosotros esta noche. Y seguimos sus mandamientos de ponernos las manos unos a otros. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 104 Satanás, suéltalos. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Deja ir a esta audiencia para la gloria de Dios. Suéltalos, Satanás. Te conjuramos por la presencia de Jesucristo, el viviente, el Hijo resucitado de Dios, déjalos ir y sal de ellos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Toda persona presente que sienta que Jesucristo ha cumplido su palabra, que ha venido entre nosotros, que está aquí porque prometió estar aquí, está aquí y se identificó. Es el mismo Señor Jesús que caminó en Galilea. Y crees que Él cumple toda su palabra.
Y porque alguien, un creyente, se identificó contigo al imponerte las manos para identificarse con la palabra de Dios, ahora estás sanado y resientes que Satanás te retenga por más tiempo. Tu fe se libera para creer que Dios está aquí para cumplir su palabra. Ponte de pie y acepta tu sanidad. Todos los que lo creen, levántate. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y alábalo. Ahora estás sano en el nombre de Jesucristo.